Nunca olvidaré el día en que vino a vivir con nosotros. Mi marido lo trajo al regreso de un viaje. Llevábamos entonces cerca de 3 años de matrimonio. Teníamos 2 niños y yo no era feliz. Representaba para mi marido algo así como un mueble que se acostumbra uno a ver en determinado sitio pero que no causa la menor impresión. Vivíamos en un pueblo pequeño, incomunicado y distante de la ciudad. Un pueblo casi muerto o a punto de desaparecer. No pude reprimir un grito de horror cuando lo vi por primera vez. Era lúgubre, siniestro, con grandes ojos amarillentos, casi redondos y sin parpadeo, que parecían penetrar a través de las cosas y de las personas. Mi vida desdichada se convirtió en un infierno. La misma noche de su llegada, supliqué a mi marido que no me condenara a la tortura de su compañía. No podía resistirlo. Me inspiraba desconfianza y horror. Es completamente inofensivo, dijo mi marido mirándome con marcada indiferencia. Te acostumbrarás a su compañía. ¿Y si no lo consigues? No hubo manera de convencerlo de que se lo llevara. Se quedó en nuestra casa. Hola, yo soy Marimar Argüelles y esto es Autores en Casa, el programa de responsabilidad empresarial de Gin Group enfocado en la formación de lectores. Y este fragmento que les traigo el día de hoy es nuestra recomendación para el mes de noviembre, que es una autora muy poco conocida, pero yo creo que una de las autoras más importantes de la literatura mexicana del siglo XX, es Amparo Dávila, y estos son sus cuentos reunidos, publicados por Fondo de Cultura Económica. Yo tengo la versión digital, pero desde luego que también se puede conseguir la versión en papel. Amparo Dávila murió hace muy pocos meses, de 92 años. Ella es una escritora zacatecana que yo creo que es no solamente una de las más grandes cuentistas mexicanas, sino de literatura fantástica a nivel mundial. Todos los cuentos que van ustedes a leer de Amparo Dávila tienen un aura de misterio, de horror, es totalmente dentro de la literatura fantástica, en ese concepto de la literatura fantástica en que no es una cuestión de magia y de cosas maravillosas, sino que realmente ponen al lector en el filo de la navaja de decidir lo que está pasando es lo que yo estoy pensando, estoy interpretando algo de más, es decir, todo se mueve en una nebulosa, en una cuestión como de claroscuro, en la que nos movemos los lectores como muy quedamente, como muy sigilosamente, en estas atmósferas que ella crea, que son extraordinarias, que son oscuras, que son lóbregas, que son como de literatura casi gótica, ¿no? Entonces, creo que es una autora que para el mes de noviembre nos viene muy bien hablando de literatura de terror y de literatura fantástica, desde luego, porque creo que tiene esa posibilidad de dejarnos una sensación de desasosiego en los cuentos que leemos. Yo les decía justamente esto de la literatura fantástica que tiene que ver como con una línea entre lo real y lo irreal. Este cuento que yo les acabo de compartir ahorita, un pequeño fragmento, es El huésped, tal vez uno de sus cuentos más conocidos, y en realidad uno nunca sabe mucho más de lo que yo ya les leí del huésped que está en las primeras líneas, en los primeros párrafos, ¿no? Nos da una descripción muy elemental, nos dice que es un ser, un huésped, un ser de grandes ojos amarillentos, casi sin parpadeo, y no hay nada más de él, ¿no? Entonces, uno siempre se debate entre la interpretación de si es un ser real, si es un ser imaginario, si es una cuestión simbólica que tiene que ver con el marido, ¿no? Pues la relación entre ellos es bastante mala. Sin embargo, el cuento está lleno también, claro, el huésped no solo las echa a ella, verán ustedes que hay otros personajes en la historia que también se ven afectados por esta presencia, pero hay mucho que discutir y hay mucho que interpretar en el cuento por esta sensación de todo lo que se queda en lo no dicho. Y creo que en eso Amparo Dávila es extraordinaria y magistral para lograr, ¿no?, ese efecto. Les comparto algunos otros de los títulos de los cuentos, porque creo que los propios títulos de los cuentos son ya por sí mismos una obra de arte y de este arte además fantástico, oscuro. Esta compilación que hace
el Fondo de Cultura, es de varias colecciones de cuentos que se publicaron de ella en diferentes momentos. Pero, por ejemplo, otro cuento extraordinario de ella es La señorita Julia, un cuento que también deja una sensación así de piel chinita, ¿no? El espejo, El jardín de las tumbas, que es uno de los pocos cuentos que tiene protagonista masculino, de Árboles petrificados, que se publicó en 1977, La noche de las guitarras rotas, La casa nueva, que es de sus últimos cuentos, y El entierro, ¿no? Entonces, creo que, como decía yo ya, para el mes de noviembre, para movernos en esta literatura entre el terror y el mundo fantástico, eh, releamos o leamos por primera vez a esta autora zacatecana, que además falleció hace muy poco tiempo, y yo creo que lo mejor que podemos hacer para homenajearla es leer su obra. Síganos con el hashtag Autores en Casa. Déjenos sus comentarios, denos sus likes y cuéntenos si conocen otros cuentos de Amparo Dávila, si ya la habían leído, si no la han leído y qué otros autores de cuentos mexicanos conocen. Gracias, yo soy Marimar Argüelles y esto es Autores en Casa.